Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Marcelo, integrante del grupo Cook Cosmos, siglas que significan Centro de Unificación Conceptual. Trabajamos ya hace más de 40 años investigando para qué fue creado el hombre. Estamos aquí con la misión de dejar la verdad. Entonces los voy a dejar a cargo esta charla de nuestra maestra Alicia, que es la encargada de relatar este video. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, el día es completo y mi deseo es que todos se encuentren muy bien, predispuestos a recibir un conocimiento que yo les puedo decir que lo viví. Ustedes podrán creer o no, pero la verdad, hemos estado trabajando durante mucho tiempo de investigación que nos ha llevado más de 40 años corroborar hasta que apareció un maestro de quinta jerarquía que dijo: aquí me mandaron porque debo hablar con la persona encargada de Cosmos. Digo, ¿que lo mandó quién? Me mandaron de arriba. Era un maestro ascendido, un maestro con mucha capacidad, y comencé a tomar clases, aunque habíamos coincidido en el 80% de sus ideas y las mías. Comencé a trabajar con él y se dio todo este trabajo que quiero contarles a ustedes como una expresión de, no sé cómo explicarles, digamos, quiero contarles la verdad de la cosa, sin que esto parezca un circo. No es un circo, es la purísima verdad, porque se ha corroborado muchas veces. Lo que tenemos nosotros desde el grupo Cosmos para revelar es muchísimo trabajo, pero últimamente, ¿qué he visto? Que hay como un virus general de hablar sobre la vida de Jesús. Y escucho a uno, a otros, y no hay dos que digan lo mismo. Entonces, yo no les voy a decir yo soy la única, pero yo les puedo decir yo sí compartí mi existencia con el maestro. Entonces, les voy a contar cosas que ustedes no las tienen, digamos, aprendidas o conocidas de la forma correcta. Conocí al maestro, tenía aproximadamente 12 años en esa existencia, 12, 13 años. Mi padre era José de Arimatea y reunía en su casa, era una persona de mucho dinero, de clase alta, integrante del Sanedrín, a muchos amigos, entre ellos del Sanedrín y otros investigadores y digamos, gente que lo podían comprometer, pero no le importaba. Entre ellos, las conversaciones
más asiduas eran las que se hablaban de un grupo rebelde que estaba haciendo disturbios, un tipo guerrillero, un tipo y entre ellos estaba nuestro maestro. Cuando lo conocí, justamente en la casa de mi padre, me di cuenta que era una persona no sumamente amable, sino con un temperamento y un carácter, una entrega, ¿cómo les puedo decir? Una entrega total sobre su misión acá en este planeta. Y nos veíamos asiduamente, digamos, porque trataba yo de escuchar conversaciones, ya que en aquella época las mujeres no teníamos acceso a determinadas informaciones y sentarnos a una mesa, a una cena, era más difícil todavía. Pero uno a los 13, 14 años, digamos, siempre está haciendo cosas de esa edad. Pero en mí fluía una necesidad de respuestas, de para qué hemos nacido, para qué estamos aquí. Pero tenía la posibilidad de la casa de un tío que vivía en Egipto y allí me mandaba mi padre porque no lo molestara. No tenía madre, mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña, su nombre era Chokmah. Entonces, ¿qué hacía? Tenía la posibilidad en Egipto de entrar a las bibliotecas más importantes, no como mujer, sino me fajaba toda la parte de arriba con una faja que aplastaba mi seno y un turbante para tapar mi cabello largo y así pasar como varón. Por ese motivo tuve la posibilidad de hacer contacto con muchos maestros y recibir mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Pero no estaba donde estaba el Maestro Jesús, tratando de encontrar su lugar y sus respuestas también. Un poco desorientado, porque el hombre, tal como ahora, no tenía las mismas necesidades que él. Yo estaba un tiempo en Egipto y después volví a la casa de mi padre y nos veíamos de vez en cuando y yo trataba de escuchar sus conversaciones con otros discípulos. Cuando él vio que yo era un varón, digamos, me permitió escuchar. Y así fue como desde muy joven empecé a escuchar su palabra y absorber hasta el último suspiro, porque era lo que yo necesitaba. Voy a hacer un paréntesis para que decirles de dónde viene todo esto. En esta existencia presente, yo sigo con la misma necesidad de esas respuestas. Entonces, a los 26, 27 años leí un libro de encarnaciones de un médico que hipnotizaba. Viajé a Buenos Aires, aún en contra de toda mi familia que decían que no sabían qué me iba a pasar, pero mi necesidad era plena, enorme. Y así fue. Logré que me atendieran y me hipnotizó. Era muy
simple el lugar, era médico él, y entonces yo llevé mi grabador, un grabador chiquito que había en esa época, y me hipnotizó. Empezó a contar, pasaban los minutos, me preguntaba, ¿qué ves, Alicia? ¿Qué ves, Alicia? Y yo, nada, no veo nada, está todo negro. Y así pasaron unos cuantos minutos hasta que yo sentía que este hombre se estaba impacientando porque no le resultaba el hipnotismo. Hasta que de pronto escuché ruidos. Ruidos como de caballos, como de metales, gritos, látigos. Y empecé mi corazón empezó a latir con una fuerza impresionante. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, le decía. Y él preguntaba, el médico pregunta, ¿quién viene? Es él el que viene. ¿Quién viene? Cuando me acerco, yo me veo, cuando me acerco a él, llevaba el travesaño de la cruz sobre su hombro, totalmente ensangrentado, chorreando sangre su cara por las espinas de la corona que le habían puesto. Me acerqué a él, abrió un poco los ojos hinchados de tanto sufrimiento y me dijo con una mirada que no voy a olvidar nunca: decile al mundo que soy el Hijo de Dios. Me sacaron los soldados, me empujaron, me tiraron a un costado y él siguió. Hay muchos cuadros, muchas pinturas donde se lo ve a Jesús subiendo con la cruz entera. No es así. Llevaba solo el travesaño porque era imposible llevar semejante peso para él o para nadie. Los verticales estaban siempre puestos allá en pozos en el Gólgota. Me impactó mucho eso que vi. Me vi parada mirando cómo clavaban sus manos, sus pies. Y no tengo en este momento, pero tengo hasta fotos por donde entraron los clavos, que no cortaron ningún hueso ni ninguna vena. Los clavos de los pies no perforaron ningún hueso ni ninguna vena. Ahí radicó su fortaleza, pero el momento era desgarrador. Estaba a los pies de la cruz con su madre, María, desesperada, llorando, viendo a su hijo morirse. Se cortó mi, digamos, terapia de hipnotismo. Me sacó este médico porque mi corazón parecía que iba a explotar de la emoción que me había causado esto. Cuando salí, mi marido fue el primero en preguntarme cómo te fue, Alicia, y lo único que hacía yo era llorar, llorar y llorar y no podía contar. Llegué a mi casa, saludé a mis hijos y ¿cómo te fue, mamá? Llorar, llorar y llorar. Lloré 3 días enteros sin poder contarles, porque me preguntaban y era algo mucho más fuerte que todo lo que he vivido en mi vida. Para que ustedes tengan una idea,
esta es mi última existencia y llevo 500.000 años viviendo entre el planeta Tierra, Marte, Venus, Humus y varios más. Soy muy vieja. Esa fue una existencia más en ese momento. Después, por supuesto, seguí con mis cursos, porque yo tenía muchísimos alumnos, seguí con mis cursos hasta que apareció este maestro. Cuando le conté un día, tomando clases con él, le conté esto que me había sucedido y me miró con ojos de, por algo me han indicado que viniera. Pero no lo dijo, es lo que reflejaban sus ojos azules. Muy agradable, con mucho conocimiento, bastante duro con los que no entendían. Y puse a disposición todo el grupo de alumnos que yo tenía para que lo escucharan ellos también. Fracasaron casi todos, la mayoría, y quedamos un grupo muy pequeño. Entonces yo seguí por un lado con mi grupo, por otro lado con este maestro que les daba a mis alumnos y a mí por separado. Un día a la semana hablábamos todo el día porque él decía que debía prepararme. Siempre decía lo mismo y no me decía para qué. Lo que le quiero decir que hace 10 días, eso pasó hace mucho tiempo, pero hace 10 días yo me recosté porque no me sentía bien y sueño mucho. Y en esos momentos de estar recostada y tranquila, relajándome, escucho su voz nuevamente y era como si lo estuviera viendo al lado de mi cama. Y me dice, tu trabajo ha sido correcto. Y les digo que la palabra que nosotros usamos en todo este camino que estamos haciendo, la palabra correcto es lo máximo, no hay más allá, porque una cosa que es correcta, que viene la palabra de recto, no hay más allá. Pero, me dijo, nuestro Maestro Jesús, ahí al lado de mi cama, dice, tu trabajo ha sido impecable, pero te estás olvidando de algo, de la tarea que te encomendé cuando nos encontramos subiendo al Gólgota. Me desperté de golpe, ya no lo vi, y aquí estoy, tratando de cumplir con el pedido y yo haber aceptado eso con todo gusto, pero decir esto no es fácil para mí, es la primera vez que lo hago, porque debo decir que entre todas las personas que integramos este grupo, que se llama Cosmos, como dijo recién quien los presentó, que es integrante del grupo, empezaron a aparecer por trabajos muy especiales que hacíamos por medio de personas con capacidad de medio, como quién era y dónde estaba cada uno de los discípulos que habían acompañado a Jesús.
Y les digo que hemos encontrado por lo menos 7 u 8 que están integrando el grupo. Sin saberlo, fueron revelados por medio de comunicaciones con maestros ascendidos que mandaban conocimiento, información para que nosotros avanzáramos, para que nosotros conociéramos el para qué de la vida. Y una frase se repetía mucho: el fin es el principio. Al principio suena como que uno no sabe de qué está hablando, pero yo voy a empezar por el fin para que ustedes conozcan el principio. Entonces, lo que les quiero decir, que yo también fui discípula de él y era mujer. Los demás eran hombres, las mujeres no teníamos ninguna oportunidad de aprendizaje ni de conocimiento. Siempre se nos trató como alguien de segunda categoría. Ya lo conocemos, esa historia. ¿Qué pasaba? Jesús nos hablaba porque nos preparaba a nosotros después de haber juntado sus discípulos. Los eligió uno a uno. Algunos vinieron de muy buenas ganas y otros no, atraídos tal vez por sus palabras. La casa de mi padre, decía, y todos creían en una casa de ladrillo o de piedra. El lugar de mi padre, y todos no sabían, no podían entender qué era el lugar del Padre. Entonces empezó a hablar en parábolas porque era más simple que entendieran. Cuando yo estaba con él, se sentaba en una piedra alta y yo en una más baja, y me decía: tienes que entender, María, que tengo para vos mucho conocimiento que no puedo darles a ellos, porque en el hombre funciona mucho la lógica y la razón. En cambio, en la mujer lo que más predomina es la intuición. A vos te sobra y sabes en el fondo de tu corazón que esta es una relación muy, digamos, muy estrecha, porque tenemos el mismo fin, porque tenemos el mismo norte, porque tenemos el fin común. Y fue así como iba pasando el tiempo y yo iba absorbiendo hasta la última gota de conocimiento. Y los discípulos a los discípulos no les hacía feliz esto. Muchos de ellos celosos, muchos de ellos, ¿por qué a ella sí y a nosotros no? Y Jesús contestaba: ¿por qué a ustedes no y a ella sí? Y así transcurría la vida. Nos perseguían, conocimos penurias, conocimos y vivimos y experimentamos persecuciones.
Hasta que un día llegamos al río Jordán y estaba Juan el Bautista bautizando y anunciando la venida del Mesías. Se acerca a Juan, ellos eran primos, se acerca a Juan y pide que lo bautice. Y Juan le contesta: al contrario, mi Señor, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús lo niega y le dice: no, es tu deber, es tu trabajo, debes bautizarme. A eso vine. Entonces lo bautiza, y el bautismo en ese momento era un lavado de cuerpo entero, porque al cuerpo se lo sumergía, como un lavado de dejar atrás todas aquellas cosas equivocadas, todas aquellas cosas que no eran verdad, que la iglesia se había encargado y se encarga hasta hoy de cambiar y, digamos, sacar aquello que convenía a la iglesia y no al ser humano. Jesús es bautizado y desde allí, a los 30 años, comienza su peregrinación para dar a conocer el para qué había venido. Yo lo acompañé siempre, a los peores lugares, a los más pobres, a los más, incluso íbamos con muchos de los discípulos. Recuerdo que quien los presentó recién era un discípulo de ellos, y en una caminata se le rompió su sandalia, porque éramos muy pobres todos. Yo venía de la dinastía de Benjamín y mi familia era una familia de dinero. Pero mi padre, cuando vio que yo no estaba haciendo lo que él quería, que era que tenía que estudiar, me dejó sin, como pasa ahora, me dejó sin dinero. Y Jesús, a la carcajada, porque era de fácil sonrisa, de muy buen humor. ¿Lo recordás? Se agachó y le arregló la sandalia en un segundo. ¿Cómo hizo? No me acuerdo. Pero fue un hecho que quedó entre nosotros como una cosa agradable para reírnos un poco también. Y cosas muy parecidas hemos vivido juntos, hemos compartido todo lo que él decía. Fui beneficiada con su elección porque recibía la mayor cantidad de conocimiento, lo recibía yo. ¿Qué les puedo decir? Esto que me ha pasado hace 10 días, que se presenta y dice que no había cumplido con lo que él me pidió, me puso muy mal, porque he trabajado mucho, he investigado mucho, más de 40 años. Y acá debo decirles, si es que no se han dado cuenta aún, sí, yo fui María Magdalena, la compañera del maestro, la que lo ayudó en las penas y en las alegrías. Y después que lo clavaron en la cruz, esto es una cosa que tienen que prestar atención, por favor.
Yo tenía una persona de mucha edad que conocía muchísimo de plantas y me había enseñado mucho. Y ustedes saben que a los que están colgados, clavados en las cruces, si tenían sed, se les mojaba, no se les daba agua, pero se les mojaba los labios con una mezcla de vinagre y mirra, incienso y mirra, las tres cosas. Y eso les quitaba un poco el dolor que estaban sintiendo. Era común una tablilla debajo de los pies para que el peso del cuerpo no sufriera, digamos, más de lo que debía sufrir, ya que eso era tiempo de estar colgado. ¿Qué pasó? Hablando con ella, y esto ya lo habíamos preparado con él y yo, en su última noche que estuvo en la casa de mi padre, en la casa de José de Arimatea, convinimos en que íbamos a hacerle una ayuda especial, pero que él debía colaborar con eso. Estuvo de acuerdo y ese día, viernes, que fue clavado en la cruz, sufría y estábamos allí a los pies de la cruz, su madre, María, yo, la hermana de su madre y Juan. Y él le dijo a su madre: no llores, mujer, ahí tienes a tu hijo, señalándolo a Juan. María, desesperada, lloraba como cualquier madre puede hacerlo ante semejante imagen. Él debía decir: tengo sed. Y esa mujer mayor que había aprendido, también yo había aprendido, con los esenios, que eran muy conocedores de plantas, de yuyos, de todo ese tipo de cosas, habíamos colocado en un jarro una esponja con un palo que contenía una planta que se llama, les voy a leer el nombre porque es complicado, Asclepias acida. Esa planta era totalmente venenosa. Había que poner determinadas gotas, porque así como lo podían desmayar, lo podían matar, porque era para matar venenos. Lo pusimos y cuando él dijo: consumado es, como que ya había llegado a su límite de dolor y de sufrimiento, tengo sed, consumado es. Le acercamos con una caña y una esponja en la punta, mojamos sus labios con esa mezcla que habíamos hecho de vinagre, esta planta Asclepias ácida, tenía también cannabis, cáñamo dice la Biblia, pero es el cannabis que conocemos ahora, y le mojamos los labios. La planta era tan peligrosa que si nos pasábamos en una gota, lo mataban. Perdió conocimiento, su cabeza cayó hacia abajo y gritamos
porque así lo habíamos convenido a todos los soldados que el maestro había fallecido. Llegaba la hora del crepúsculo y empezaba el sábado de los judíos, donde tenían totalmente prohibido tocar un cadáver después de las 6 o 7 de la tarde. Al otro día era sábado, el sábado de los judíos, un día antes de la Pascua, peor todavía. Entonces se empezó por una orden de Pilatos a que se acelerara el proceso de retirar. Los que estaban muertos iban a fosas comunes y los que no estaban muertos había que quebrarles las piernas para que acelerar su muerte. Lo hicieron con uno de los ladrones, como ya saben ustedes esa historia, con el otro, y cuando fueron a Jesús le dijimos que no, que ya estaba muerto. Sospechaban totalmente porque solamente habían pasado 3 horas y media de estar en la cruz. Que alguien hubiera aguantado tan poco y se hubiera muerto tan rápido. Hasta uno que desconfió y que sacó su lanza y le abrió un costado. Jesús no se movió, no se inmutó, estaba totalmente sin conocimiento. Y se fueron. José de Arimatea, que tenía mucho ascendente en la parte política, pide el cuerpo a Pilatos que por favor si le pueden entregar el cuerpo de Jesús, ya que habían sido conocidos y había estado en su casa, y Pilatos pensó y le dijo, bueno, que se lo lleve. Cosas 6 de la tarde, cuando ya estaba anocheciendo, bajaron el cuerpo de Jesús entre José y varios ayudantes y lo colocaron en una sábana, que es lo que conocemos como sábana santa, sábana sagrada, y lo llevamos entre todos a un sepulcro que tenía José de Arimatea en su propia casa, en su jardín. Allí lo colocamos, allí dejamos el cuerpo, pusimos la mitad de la sábana, lo acostamos y con la otra mitad lo tapamos. Pusieron una piedra y ustedes ya saben cómo sigue el tema. ¿Qué pasó? Cuando se hizo de noche, buscamos un carro con un burro, sacamos la piedra y retiramos el cuerpo que llevamos a la casa de José. Estaba muy mal herido, pero entre los discípulos que lo seguían había uno de ellos que tenía una capacidad muy especial. Lograba entrar en el cuerpo de cualquier persona que necesitara de un toque de sanación. Se puso de lleno a curar las heridas internas del maestro, que estuvo varios días inconsciente, y entre todos lo curábamos sus heridas por fuera. Estaba en una habitación en la parte de atrás de la casa para no ser, que no se supiera esto, cuando buscaban el cuerpo de Jesús, y los romanos decían que los mismos judíos lo habían robado el cuerpo. ¿Qué pasó? Llevó 2 meses, 3 meses, hasta que Jesús se pudo sentar y parar. Algunos de los discípulos comenzaron a enterarse mientras lloraban y se arrepentían de no haber entendido sus palabras, y él
hizo una proyección, les dijo que todo estaba bien y que se iban a encontrar en otro lugar. Así se hizo, y después que volvió, lo que no les cuento es porque ya está escrito eso. Cuando volvió, dijo: a un hombre no se le puede matar 2 veces, pero la humanidad está perdida y es capaz que lo quieran hacer. Por lo tanto, nos vamos. Entonces, armamos un bollo con un poco de ropa y él, su madre María y uno de los apóstoles y yo comenzamos a caminar hacia el mismo camino que había hecho él después de los 13 años, cuando los maestros astrólogos, que llaman los Reyes Magos, que son maestros de alta jerarquía, le habían hecho hacer a esa edad. Comenzamos a caminar y bueno, cuando llegaba la noche parábamos en algún pueblito, abríamos como dormíamos en el pasto, tirábamos algo para acostarnos. Y la gente empezó a decir que había un maestro que hablaba sobre el conocimiento y el para qué. La gente empezó a juntarse, entonces nos quedábamos en aquellos pueblitos 4, 5, 10 días y después seguíamos caminando. A mitad de camino, María muere. Y ya les voy a mostrar las fotos del lugar donde está enterrada María y de su sepulcro. Seguimos los 3 que quedamos, íbamos haciendo lo mismo, llevando la palabra, enseñando a la gente y la gente escuchaba. ¿Cuánto tiempo? Yo muero a los 78 años y habíamos llegado a la India, y después de mi muerte él no caminó más, se sentó a meditar en una edificación que allí había y fue lo único que hizo. Vivió 2 o 3 años más y murió meditando. Jesús murió de viejo, no murió en la cruz. Hay muchas cosas para contar, muchas cosas, muchos detalles que yo no estoy mencionando para que esto no se haga tan largo, pero tenemos tiempo. Si a ustedes les interesa esta metodología que nosotros hemos adoptado de ofrecerles el conocimiento y ofrecerles lo que nosotros hacemos, por eso nos han elegido como Grupo Azul. Fuimos el nombre que nos entregó maestros de arriba, maestros de alta jerarquía, con quienes nos comunicamos continuamente y nos siguen ya llegando información y conocimiento. Así hemos trabajado más de 20 años. Así que les ofrecemos de todo corazón, si ustedes tienen interés o les ha quedado duda o les ha quedado algo no tan claro, envíen su pregunta, traten de contactarse con nosotros, que con todo gusto, con todo amor,
les vamos a contestar y les vamos a aclarar cualquier cosa que ustedes quieran saber. Los hechos los hemos vivido y por lo tanto son reales y es la purísima verdad. Nuestro trabajo no es religioso, no es una religión, es un camino que tiene como fin un propósito, el propósito único de la creación, que ya hablaremos más adelante de qué se trata. Me despido de ustedes con mucho amor y mucho gusto de haber podido yo cumplir con mi tarea y ustedes si han escuchado, espero que les haya interesado todo esto. Nos veremos en la próxima.